Bienvenidos a Derecho a tu Alcance. Soy Cristina Coronado y a partir de este momento estaré con ustedes durante la siguiente hora respondiendo las 4 preguntas que muy gentilmente nos han enviado y que tienen que ver con todas esas dudas jurídicas de diferentes especialidades. El día de hoy, como todas las semanas, estamos con la mejor intención de sacarlos de esas dudas, esas circunstancias que tienen que ver con la cotidianidad, con esos negocios no concretados, con esas situaciones que de repente vemos a nuestro alrededor, con esos conflictos con familiares que de pronto no sabemos de qué manera resolver y que quizá no tengamos los medios económicos para cancelar a un profesional del derecho. Esto lo resuelve Latina TV para ti, porque este espacio, que evidentemente es gratuito, está creado con la intención de que salgas de todas tus dudas de manera integral, con todos los aspectos que debes conocer desde el punto de vista de lo que implica justamente una asesoría legal, y lo mejor es que está a tu alcance. Comenzamos entonces con la primera pregunta del día de hoy. Dice así: buen día, soy Efigenia Rodríguez. Fui a Trujillo a registrar una partida de nacimiento de mi hija, quien nació en otro estado, y me dicen que tiene que ser personal y en el estado en el que nació. ¿Eso es correcto? Muchísimas gracias, señora Rodríguez, por comunicarse con nuestro espacio, y le cuento que sí y no. Fíjese lo siguiente: cuando un niño, niña o adolescente es evidentemente sometido a lo que es su derecho propio a la identidad, debe ser registrada su partida de nacimiento por el lugar en el cual nació. Sin embargo, ocurre, como en su caso, que algunos padres no lo hicieron de esa manera. Empecemos entonces por establecer todo lo que tiene que ver con el derecho a la identidad de nuestros niños, niñas o adolescentes. Esto es de orden constitucional. En consecuencia, si su caso implica que usted tuvo a esta niña y ni siquiera la presentó, sino que va hacia el estado Trujillo, supongamos que se encontraba de paso en el estado Lara, la tuvo acá y desea presentarla en el estado Trujillo, si nunca ha sido presentada su hija, debe por orden constitucional el registro, la alcaldía o la jefatura civil, según sea el caso, hacer lo propio para garantizar el derecho a la identidad de su pequeña. Sin embargo, si usted la presentó por acá por el estado y requiere hacer un trámite posterior de registro, entonces sí debe trasladarse hasta acá, hasta el estado Lara, en el supuesto de que sea por acá, por donde la presentó, a los fines de obtener en este caso las copias y hacer los trámites relacionados con el registro. Pero, ¿por qué digo que sí y que al mismo tiempo no? Fíjense lo siguiente: el derecho civil establece la potestad que usted tiene de delegar en terceras personas que sean de su confianza el tema de hacer un poder. Con este poder, usted evidentemente estaría entonces facultando a un tercero para que realice ese trámite en su nombre. Ahora bien, ¿cómo se lleva a cabo entonces la concesión de un poder para llevar a cabo este tipo de trámite? Fíjese lo siguiente: existen 2 tipos de poderes. El poder especial, que es ese poder que se faculta o se concede a una tercera persona para llevar a cabo una actuación en particular. Por eso es un poder especial, porque se trata de una actividad específica y especial que se va a llevar a cabo con ese poder y que una vez practicada ya sencillamente no tiene sentido. Y también está el poder amplio de representación. Uno, evidentemente, como lo he indicado, compete entonces solamente a la práctica de esa diligencia en específica, y el otro sí sirve para hacer cualquier tipo de trámite de disposición y de representación, incluso desde sacar esta partida de nacimiento hasta vender una casa si fuera necesario. Usted tendrá que escoger cuál de estos 2 poderes concede si no puede hacerlo personalmente, y para llevar a cabo la redacción, la protocolización de todo lo que tiene que ver con este poder y su autenticación ante un notario público, evidentemente va a necesitar los servicios de un abogado que redacte entonces el poder con especificación de qué tipo de poder se trata y para qué tipo de trámite se va a llevar a cabo. Este poder entonces debe pasar por la notaría. Entiendo que usted se encuentra en el estado Trujillo y entiendo que es en un estado diferente en donde debe llevar a cabo el trámite. Perfectamente lo puede hacer desde allá. Puede buscar un abogado que en el estado en el cual usted se encuentre lleve a cabo entonces la redacción y la protocolización de ese instrumento poder, que lo va a llevar a una notaría pública y que va a tener que ver justamente con el trámite de la obtención de esa partida de nacimiento.
Y fíjense que resulta incluso más interesante este caso porque en materia de poderes para hacer situaciones o cualquier tipo de gestiones por la notaría que tengan que ver o que estén involucrados derechos de niños, niñas o adolescentes, estos deberían ser gratuitos o son gratuitos, mejor dicho, desde el punto de vista constitucional, porque todos los trámites que involucren este tipo de derechos no tienen ninguna carga desde el punto de vista de lo que son los gravámenes o emolumentos propios que establece el Estado por concepto de aranceles. En este sentido, entonces, basta con que usted le dé un poder a una persona para que haga ese trámite en el estado en el cual se encuentra registrada esta partida de nacimiento para que sea esa la materialización del mismo. Si por el contrario, como lo dijimos al principio, usted no ha hecho la inscripción de la niña en el registro civil correspondiente, entonces invocando el derecho constitucional a la identidad que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes, independientemente del estado en el cual usted se encuentre, recuerde que no se trata de su derecho, se trata del derecho de la niña, debe el funcionario público hacer lo propio para proceder a la protocolización e inscripción en el registro civil de la partida de nacimiento de esta infante en aras de que ya pueda ser reputada como una persona a los efectos de la luz del derecho civil. Al regreso responderemos a la segunda pregunta acá en Derecho a tu Alcance. No te vayas. Estamos de vuelta acá en Derecho a tu Alcance y es momento de responder a la segunda pregunta que nos han enviado el día de hoy. Y dice lo siguiente: saludos doctora, le cuento mi problema. Estoy cuidando una casa desde hace 5 años y los propietarios no se encuentran en el país. Nunca me han pagado por cuidarla. Hace poco les comenté sobre el pago de la electricidad y algunos arreglos del portón y me respondieron diciéndome que les entregara su casa de inmediato. Les dije que entonces me cancelaran por los 5 años que me adeudan y allí no me respondieron más. ¿Qué se puede hacer? Fíjense qué importante tener en cuenta las circunstancias que tienen que ver con las condiciones en las que uno empieza cualquier tipo de relación jurídica. En el caso de los inmuebles, es extremadamente necesario dejar constancia del tipo de contrato que se va a llevar a cabo. No es un secreto para nadie que evidentemente en el país ahora hay una gran diáspora de venezolanos y en consecuencia prefieren dejarle sus viviendas a personas conocidas para que no exista la oportunidad o en este caso el riesgo de que sean invadidas o para que precisamente las mantengan cuidadas y tengan que ver justamente con todo lo que implica la atención de este inmueble. Pero ello debe ser reglado, debe ser acordado previamente. ¿Por qué? Porque si usted le indican que cuide una casa por una cantidad de tiempo indeterminado, a usted le tienen que decir qué va a significar el cuidado de esa casa. Significará entonces que en virtud de que usted está allí cuidando esa casa y en el supuesto de que usted no tenga casa, al beneficiarse por no tener casa, usted entonces el pago o la retribución será justamente el tener un techo. O por el contrario, entonces, se establecerá un salario por prestar ese servicio, en el supuesto de que usted sí tenga su casa y usted vaya a esa otra casa a cuidarla y a limpiarla durante el tiempo que las personas no están allí. ¿Qué se tiene que ver en cuanto al tema de los servicios propios de esa casa? Recordemos que todas las casas generan un gasto. Las casas se van deteriorando, las plomerías, en este caso que no se utilizan, tienen una afectación, los bombillos se queman, incluso a nivel de servicios públicos, estos tienen unas acreencias que van sumándose, independientemente de que no le haya llegado a usted el recibo, créame, y ya hemos visto que les están llegando los recibos tanto de agua como de luz a las personas, y esto implica que evidentemente todos entonces tengamos una carga por tener un inmueble. Por esta razón, es supremamente necesario que se establezcan las condiciones en las cuales se va a llevar a cabo la negociación.
Usted me dirá, doctora, esto fue algo verbal, esto no se firmó en ningún lado. Es que los contratos no tienen por qué estar escritos necesariamente. A los abogados, por antonomasia, nos gusta que sea así. Preferimos, así sea algo hasta mano, pero dejar constancia de las condiciones mínimas en las que debemos establecer esta relación entre dos personas, porque hay derechos y hay deberes, pero si usted no lo hizo de esa manera, debe haber existido una negociación verbal, debe haber llegado a un acuerdo, debe haberse establecido unas condiciones mínimas para poder establecer esto. Pero ¿qué pasa entonces si no se habló nada? Sino que usted infirió y asumió que por estar durante ese tiempo usted le iban a cancelar un dinero. Fíjese que allí hay un riesgo muy grande que usted lamentablemente corrió. Y es que cuando se establecen este tipo de negociaciones, se debe puntualizar y se debe cuantificar la cantidad de dinero que se va a cancelar por concepto del cuidado de esta casa. Porque si usted me dice que tiene 5 años en una casa y si hacemos un cálculo de una cantidad de dinero mensual por 5 años, entonces estamos hablando de cantidades que se consideran suficientemente altas. Y el punto es, si usted no lo acordó, entonces ¿quién determina que esa cantidad sea justa? ¿Cómo es que usted se hace de un acuerdo que no tiene la manifestación de aceptación de la otra parte? Porque existen justamente acuerdos tácitos en donde se puede considerar que usted está dentro de esa casa de manera voluntaria y por esa razón es que está allí, porque evidentemente no violentó ningún tipo de cerraduras para estar allí. Fue un acto volitivo de los dueños de esa casa de entregarle las llaves a usted para que estuviese allí a cambio de su cuidado, pero habría que ver cuál es la otra parte de esa contraprestación y de esa negociación. ¿Quién hace qué a cambio de nada? Ese es el punto que había que establecer. Si al momento no se ha realizado, si no existe por ningún lado ningún tipo de acuerdo, el que no se estén comunicando, créame que tampoco va a resolver las cosas, sino que las va a poner peor. Mi consejo para usted es que envíe un mensaje, puede ser un mensaje electrónico desde el punto de vista de WhatsApp o puede ser un correo electrónico a través de un email, en donde le recuerde a la persona cuáles fueron las condiciones de esa negociación. ¿Y por qué se lo digo que lo haga de esta manera? Porque los documentos electrónicos tienen pleno valor probatorio. ¿Y qué quiero decir con esto? Si no se hizo un contrato escrito, se puede transformar esa realidad de tener un contrato verbal a un contrato escrito al hacer un acuerdo desde el punto de vista electrónico con una serie de mensajes en donde se diga, así sea de manera informal, recuerde que usted me ofreció esto y a cambio de esto yo ofrecí lo otro. Entonces eso es lo que los abogados denominamos en el derecho civil la plena manifestación de las voluntades que constituyen el punto fundamental de un contrato. De esta manera, entonces, cuando usted establezca lo que para usted fueron esas condiciones, entonces requerirá y está supeditada, mi señora, a la respuesta de la contraparte. Es decir, lo que la persona indicará, porque si usted dice, recuerde que usted me dejó esta casa para que yo se la cuidara y a cambio de su cuidado usted me iba a entregar una cantidad de dinero, me imagino que se acordó mensual, pagadera anual o cualquiera fueran las condiciones, eso debe ser respondido en este caso por el propietario. Y si el propietario le dice, pues sabe cómo es la cosa, yo no le acordé a usted nada de eso, yo le dije a usted que yo lo que iba a hacer era prestarle la casa porque usted no tenía casa y ahora yo voy a regresar y yo quiero que usted me la devuelva, sepa que si usted no lo hace, usted está entonces perturbando la propiedad privada. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista, si bien la posesión ha sido pacífica porque usted se le entregó la llave de manera pacífica, esta posesión se interrumpe desde el momento en el cual el propietario hace uso de su derecho a la exigibilidad del disfrute de la cosa. ¿Qué le quiero decir con esto? Lo mejor desde el punto de vista jurídico siempre son los acuerdos extrajudiciales. Siempre yo apelo a la buena voluntad de las personas, a la mediación que debe existir entre los individuos, al reconocimiento de lo que debería ser más fuerte incluso que un documento como lo es la palabra, y en consecuencia todos aquellos aspectos que tienen que ver con la materialización de las obligaciones. Si usted está obrando de manera correcta, es decir, usted le consta que lo que se habló fue justamente un tema de cuidado de la casa,
con una contraprestación dineraria y el mantenimiento de las cantidades de dinero por concepto de lo que tiene que ver la casa en sí mismo, bien sea electricidad, reparaciones mayores o menores y todos estos aspectos que entran dentro de lo que es el uso propio de un inmueble, imagino entonces que debe existir una persona que quizás sirva de testigo. Esto le podría ayudar ante un eventual proceso que se aperture con ocasión a esta falta de acuerdo. Repito, siempre es importante mantener la buena intención y la voluntad y tratar de llegar a acuerdos. Si esto no es así, entonces esto significará que se tendrá que judicializar. Antes de pasar a una demanda, antes de pasar a una acción jurídica, mi consejo es que si ninguna de las dos partes se pueden poner de acuerdo, designen un abogado de confianza que tiene toda la capacidad desde el punto de vista de lo que es el conocimiento de las leyes para hacer la mediación extrajudicial entre ustedes y redactar un documento mediante el cual ambas partes se encuentren completamente de acuerdo entre lo que dice allí y se arribe a la decisión más justa. Al regreso responderemos a la tercera pregunta que nos han enviado acá en Derecho a tu Alcance. No te vayas. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance y ha llegado el momento de responder a la tercera pregunta que nos han enviado esta semana. Y esta pregunta dice lo siguiente. Buen día, doctora. Muy bueno el programa. Mi nombre es Giovanni. Quisiera saber cuál es el procedimiento para hacer una partición de bienes. Muchísimas gracias, señor Giovanni, por su percepción hacia nuestro programa. Esa es la idea, cada vez hacer las cosas un poquito mejor. Y en relación a su duda, debemos entonces orientarlo tanto a usted como a nuestra audiencia con respecto a lo siguiente. Cuando se trata de comunidad de bienes conyugales, cuando se trata de todos aquellos objetos que compraron durante la unión, bien sea matrimonial o concubinaria, esto entra dentro de lo que se conoce como la comunidad conyugal de bienes. Ahora bien, ustedes me dirán, solamente entran en la comunidad conyugal las casas y los carros. ¿Qué hay de las demás cosas? Pues sepa que todo, absolutamente todo lo que es apreciable en dinero entra dentro de la comunidad conyugal. Incluso si durante su matrimonio, supongamos, un amigo artista en alguno de sus aniversarios le regaló una pintura de ustedes dos, es una obra de arte que tiene un valor, eso también está estimado dentro de la comunidad conyugal. Acciones en clubes entran dentro de la comunidad. Evidentemente, acciones en sociedades mercantiles tienen un valor. Todas aquellas cosas que sean apreciadas en dinero, hasta la cubiertería que tiene que ver y que forma parte de su vajilla, si tiene un valor estimable en dinero, entra dentro de eso. En consecuencia, debemos en primer lugar definir que todos estos objetos apreciables en cantidades dinerarias forman parte de la comunidad de bienes y en consecuencia deben ser parte de lo que es justamente la repartición o lo que se conoce jurídicamente hablando como la partición de bienes gananciales de la comunidad conyugal. ¿Cómo se lleva a cabo este procedimiento? Quienes se han divorciado saben que la solicitud de divorcio o la demanda de divorcio, en el caso que fuere por la vía contenciosa, es una decisión que arriba a un tribunal mediante la cual establece que el vínculo matrimonial ha sido disuelto. En consecuencia, el tribunal se pronuncia acerca de las razones, tanto de hecho como de derecho, que impiden a esa pareja poder continuar unidos en matrimonio o en concubinato y en consecuencia, y por supuesto haciendo gala de los derechos constitucionales y los derechos desde el punto de vista de lo que tiene que ver con los principios universales de los derechos humanos, tendentes al libre desarrollo de la personalidad y a la felicidad como derecho humano, entonces se justifica en la disolución de este vínculo con el cual uno o ninguno de los dos integrantes se encuentran conscientes o satisfechos o con la intención de mantener activo. En esa sentencia de divorcio, cuando mucho,
lo que se toca es los temas que tienen que ver con las instituciones familiares. ¿Y cuáles son estos? Estos son todos los temas relativos a lo que es la manutención de los hijos menores en el caso de que los hubiere y el régimen de visitas, tanto de visitas semanales como de visitas de vacaciones. El punto es lo siguiente: cuando hablamos de la comunidad de bienes, estos bienes solamente pueden ser reclamados una vez que la sentencia está proferida. Usted no puede, al momento de solicitar un divorcio, de una vez pretender que el tribunal se pronuncie sobre la partición de bienes, porque la partición de bienes es justamente el resultado de que el vínculo matrimonial se disolvió. Y qué interesante que se tenga en cuenta esto, porque cuando hablamos de cuál es el momento en el cual se extingue esa comunidad conyugal, es el momento en el cual se solicita la disolución del matrimonio o del concubinato. Si usted indica al tribunal que ya no desea estar en conjunto con esa persona y el tribunal así lo declara, entonces al momento de esa declaratoria jurisdiccional, ya todos los bienes que usted adquiera con posterioridad a esa sentencia se supone que le pertenecen. Sin embargo, jurídicamente hablando, yo siempre recomiendo a mis clientes a que hagan lo correspondiente para la partición para que esto esté lo más claro posible. En cualquier caso, el punto es que a los efectos de llevar a cabo la partición, tiene que hacerse un procedimiento judicial completamente autónomo a lo que fue el procedimiento de divorcio. Si usted, entonces, en el entendido de que ya se separó, desea ahora hacer el pronunciamiento propio con los bienes, tiene dos vías. Una, la vía que es extrajudicial, mediante la cual usted y su expareja, como adultos que son, pensantes y racionales, se pueden sentar uno frente al otro a hablar acerca de las cosas con las que desean quedarse. Y acá a veces la cuestión se pone un poco complicada. ¿Por qué? Recordemos que siempre en los grupos familiares existe un bien que es como que favorito del otro, una casa a la cual le tienen cariño, un vehículo que, bueno, particularmente le tienen especial aprecio. Cuando se trata de pronto de semovientes, las personas que tienen caballos le agarran un cariño a esos animales de tal manera que bajo ninguna circunstancia para ellos es opción venderlos. Y son cosas que tienen mucho que ver justamente con esos acuerdos de voluntades. Por ley, el 50% le corresponde a cada uno. Por ley, si no se ponen de acuerdo, entonces se tiene que dividir toda la comunidad, se tiene que vender la comunidad completa de bienes y darle entonces el 50% correspondiente a cada uno. Desde mi postura mediadora, siempre me siento con mis clientes en aras de tratar de que lleguen a la mejor negociación posible y así evitar judicializar algo que al fin y al cabo es a ellos a los que más les interesa porque fueron quienes prácticamente emprendieron todo el esfuerzo necesario para adquirirlo. En consecuencia, esa primera vía de mediación sería la ideal. Se sientan, se ponen de acuerdo, dicen, bueno, mira, tenemos 5 casas, quédate tú con 3 casas, yo me quedo con 2 casas. Tenemos 5 carros, como tú te quedaste con 3 casas, quédate con 2 carros y yo me quedo con 3 carros y 2 casas. Es por citar un ejemplo. Básicamente todos tenemos un estimado del valor de los bienes. Podemos entonces, sacando una sencilla fórmula aritmética, determinar cuánto sería la proporción ideal. Si existen cosas que son de muchísimo valor sentimental, allí ya la cuestión cambia porque es subjetiva la valorización. Pero la idea es llegar a este acuerdo. ¿Qué ocurre si no existe entonces esta manifestación de voluntad y no se pueden poner de acuerdo? Entonces allí sí se tiene que demandar la partición, es decir, se le exige a ese excónyuge ante un tribunal que responda por esa obligación ante el Estado de entregarle el 50% de sus bienes. Y en este sentido, aunque no suelo caracterizarme por polarizarme por un sexo u otro, debo decir que estadísticamente hablando son más las mujeres que se ven afectadas con esto porque generalmente los hombres tienen el dominio de los bienes y por esta razón generalmente son las mujeres quienes demandan y quienes exigen en esto. Sin embargo, hay casos en donde también hay caballeros que los exigen. Independientemente de cualquiera de los dos puede hacerlo. El punto es que para hacerlo, para demandar la partición de bienes, necesitará usted dos cosas. Uno, el inventario de los bienes, en donde se tiene que establecer cuál es el valor de esos bienes, demostrar su existencia con documentación y en segundo lugar, entonces, la demanda propiamente dicha que implicará que su abogado de confianza
haga lo propio para establecerle al tribunal la demostración de que esos bienes existen y de que esos bienes no han sido divididos. Esto dará lugar a que se lleve a cabo un juicio por partición de bienes que pudiere extenderse aproximadamente entre unos meses a un año, según sea el caso y según sea la complejidad de la demostración aquí. Pero el punto es que independientemente del tiempo que esto implique, usted reclame su derecho a esos bienes que adquirió. Sea uno, sean miles, usted tiene derecho, si no se han puesto de acuerdo por la vía extrajudicial, a demandarlos, y la manera correcta es a través de la asesoría jurídica, preferiblemente de un especialista en esta materia, para que no quede ningún cabo suelto por allí y usted pueda tener acceso a todas las cosas que le pertenecen. No se vayan, porque al regreso vamos a responder a la cuarta y última pregunta acá en Derecho a tu Alcance. Y regresamos a responder la cuarta y última pregunta del día de hoy acá en Derecho a tu Alcance. Esto está relacionado con algo que ha sonado muchísimo últimamente a través de las redes sociales y que tiene que ver con el maltrato animal. Interesantísimo que hayan hecho esta acotación. Nos comunicamos a nivel privado con esta persona en aras de que no quede solamente en una duda, sino que ejerza las acciones a fin de proteger a esos pobres animalitos que nos indica están siendo, en este caso, maltratados. Y esto dice exactamente así. ¿Qué tal, abogada? Quiero saber acerca del maltrato animal y sus consecuencias. ¿Por dónde se denuncia? Yo fui testigo de uno y me gustaría denunciarlo. Fíjense que todo lo que tiene que ver con el tema del maltrato animal últimamente está sonando muchísimo en las redes sociales, y una de las cosas que hemos dicho a lo largo de nuestras alocuciones es la importancia de darle la utilidad que tienen cada uno de los aspectos de la tecnología actual, y en este caso la existencia de redes sociales que te dan la inmediatez de una noticia, que te dan, en este caso, el demostrar en tiempo real lo que está ocurriendo y constituir, sin necesidad de ser abogados, una serie de elementos probatorios que demuestran que los hechos que se están indicando son ciertos. Es algo que nos beneficia mucho. Yo sé y reconozco que en algunos casos esto se escapa de las manos y que tiene que ver de pronto con afectar los derechos a la intimidad, a la privacidad, pero cuando hablamos de ponderación de derechos, tenemos que establecer que en algunos casos sí es necesario que esto ocurra. El tema del maltrato animal es un tema al cual se le ha ido dando más valor y más importancia, y esto tiene que ver, además evidentemente del sufrimiento físico que se le está causando a estos animalitos, tiene que ver con lo que denominamos en criminología como el estado de peligrosidad. ¿Qué ocurre con esto? Y por eso me parece tan interesante que cada vez más como sociedad nos estemos alertando ante estas conductas. Cuando un individuo muestra signos de violencia contra un ser vivo, estamos en presencia entonces de una persona que está desprovista de toda compasión. Y al tratarse de eso, vamos a ver que desde el punto de vista del ardid criminal, un individuo que comienza maltratando un ser vivo, por pequeño que sea, va a llegar un momento en el cual se aburre y va a cambiar de género, va a cambiar de especie, va a cambiar de raza. Y esto puede incluso llegar a transformarse en el cambio hacia una especie diferente, como lo sería entonces maltratar a un humano. Y aunque algunos dirían, oye, me parece un poco exagerado lo que está diciendo la doctora, desde el punto de vista criminológico se ha demostrado que es así. Recordemos que la criminología se apoya muchísimo en la estadística forense. El punto es el siguiente. Imaginemos entonces que usted tiene cercano en su residencia o en la de algún familiar un individuo que mata gatos, por citar un ejemplo, y no con esto pretendo colocarlos como la especie por excelencia, porque todos los seres vivos merecen respeto, pero imaginemos que entonces se trata de los pobres gatos, los que son los que asesinados por esta persona. Esta persona entonces podría alegar
que de pronto el gato no tenía dueño y en consecuencia no está afectando la propiedad privada de nadie, porque nadie pagó por ese gato, era un gato callejero que se encontraba por ahí y que más bien generaba una molestia porque supongamos que tenga, no sé, piojos y pulgas. El punto es que cuando avalamos con nuestro silencio este tipo de conductas, estamos desconociendo ese estado de peligrosidad que se está haciendo más y más grande en un individuo. Un individuo que comienza por lesionar a un animal, no se va a conformar con lesionarlo y luego va a querer sesgarle la vida. En consecuencia, al hacerlo, va a sentir una sensación de confort precisamente por ese morbo que se le está dando por cometer esto, que sabe que tiene un juicio de reprochabilidad y que no está bien, y esto le va a hacer repetir esa conducta. Y si esta conducta se hace muy reiterativa, de repente se va a aburrir de esta raza, de este tipo de animal, y va a pasar a otro. Y va a querer hacerlo con otros y quizás llegue un punto en el cual también los animales le parezcan aburridos y lo comience a hacer con un individuo, con un ser vivo, con un ser humano, con una persona. Esto entonces evidentemente nos coloca en la postura de decir, wow, pude haber evitado un comportamiento de este tipo. ¿Por qué? Porque algo están haciendo en la mente humana. Recordemos que todos, desde el punto de vista de la conducta y lo que decía Freud con el psicoanálisis, tenemos unos límites o unos frenos inhibitorios. Tenemos la capacidad de hacer daño. Todos en algún momento se nos ha cruzado, por lo menos por la cabeza, hacerle una maldad a alguien. El punto es que el pensamiento no delinque. Lo que delinquen son las acciones. Y todas estas acciones tendentes a la materialización de ejecutar un daño nos convierten en individuos que son peligrosos para el entorno social. Evidentemente, la Ley Penal del Ambiente protege a las especies, protege a los animales, establece sanciones tanto pecuniarias como restrictivas de libertad para estas personas. Todos los organismos de seguridad están capacitados para recibir este tipo de denuncias y todas las personas que estén en conocimiento de un hecho punible de conformidad con lo que establecen las leyes venezolanas están obligados a formular la denuncia. ¿Por qué? Porque al no formularla, usted al omitir el conocimiento de esta circunstancia, los organismos de seguridad, está siendo copartícipe por omisión, está siendo cómplice al callar. En consecuencia, entonces, debe usted hacer de conocimiento público de esta situación. Si decide de pronto que no quiere salir de su casa, hasta hay líneas telefónicas, el Ministerio Público tiene el 0800 fiscal para formular las denuncias en cuanto a estos hechos y también cualquier organismo policial tiene sus números telefónicos a la mano con solo chequearlos en Google o en Internet. El punto es que formule sus denuncias, bien sea denuncias abiertas en donde establezca su identidad y establezca los datos completos tanto de su persona como de la persona que está haciendo el maltrato, o si usted desea resguardar su seguridad, puede hacerlo a través de denuncias anónimas en donde el organismo receptor está en el deber de salvaguardar justamente esos datos suyos de identidad, pero a su vez está en el derecho de aperturar la averiguación correspondiente y de determinar que estos hechos que usted está denunciando sean ciertos, individualizar al autor y partícipe de estos hechos y evidentemente hacer la persecución correcta para que los tribunales y los jueces de instancia hagan o ejecuten las acciones y las sanciones correspondientes una vez que está demostrada su culpabilidad. Recordemos que acabar con la vida de un ser es algo que va contra natura porque no estamos llamados a esto, a menos que sea una condición extrema de compasión por una lesión, por alguna enfermedad terminal y por alguna cosa de estas, en donde lo ideal es que lo haga un médico veterinario, independientemente de cuán cercanos hasta podamos ser a alguna mascota. Siempre, y quienes hemos pasado por ese duro proceso, sabemos que lo ideal es que lo haga un experto, un profesional en la materia y no lo hagamos nosotros mismos porque no tenemos corazón de hacerlo. Entonces, justamente apelando a esa humanidad que nos caracteriza, pensemos qué ocurre en la mente de este individuo que sí tiene el corazón lo suficientemente frío como para atentar contra la vida de estos seres prácticamente indefensos, porque es cuando medimos proporcionalidad en fuerza, tamaño y ventaja, un animal, por más de que tenga garritas o que tenga algunos dientes para morder, no puede, en este caso, sobrevivir o rebasar la fuerza física de un individuo que le sobrepasa en
cientos de veces en tamaño y en fuerza. Por esta razón es importante que se formule la denuncia correspondiente y se le dé un coto a esta conducta, porque si comenzamos a pensar que el origen del mal tiene que ver con una especie de gota que va llenando esa mente humana y que va, en este caso, auspiciando a que la maldad se exacerbe y esto siga, entonces hay que detener esto, hay que cerrar el grifo para que esta gota no siga aumentando ese estado de peligrosidad y ese individuo no siga convirtiéndose en una persona potencialmente peligrosa para sí mismo y para nosotros como sociedad. Sanciones, no son sanciones restrictivas de libertad durante muchos años, pero sí son sanciones que son tendentes a la ejemplificación propia del derecho penal como forma de control social. Son sanciones que van tendentes a la imposición de multa, a la restricción de libertad por un tiempo que no excede, en este caso de 5 años, pero que sin duda son sanciones ejemplificantes y que deben establecer este tipo de conducta. En lo personal considero, y siempre se lo digo a mis alumnos de criminología, que este tipo de individuos deben ser objeto no solo de sanción, sino también de revisión post delictum para verificar qué tan peligrosos siguen siendo o no para la sociedad, a la cual de todas han sido reinsertos una vez que pagan su deuda con el Estado. Esto ha sido todo por hoy. La invitación es para la próxima semana para que sigan respondiendo a cada una de esas preguntas que ustedes muy gentilmente nos hacen. Y recuerden que nos pueden seguir a través de todas nuestras plataformas y responderemos a cada una de sus preguntas en la medida en las que vayan llegando a través del número que están viendo acá en pantalla y de nuestras redes sociales. Gracias a todos por su sintonía y no olviden que el derecho está a tu alcance.